Buenos días, familia. El mensaje de hoy se llama La esencia de lo que somos. Justamente esta semana vi una noticia que hablaba acerca de una mujer que viajaba de Afganistán hacia Estados Unidos en su 8º mes de embarazo y en el trayecto, atravesando el Atlántico, dio a luz. Entonces, la noticia decía como, ¿de dónde es este chico? ¿De qué nacionalidad es? Entonces decía alguna persona que fue testigo del nacimiento en el avión, decía, literalmente acabo de presenciar a una mujer dando luz en el avión. Y estoy estresada, estoy emocionada, estoy cansada, todo en uno. Pero el bebé es un niño, es hermoso. Fue un poco inadecuado al principio, pero Dios es bueno. Entonces eso me hizo pensar en la naturaleza de las circunstancias que nos pasan, ¿no? Y de cómo este chico que nace en un avión de una mamá que está yendo de Afganistán hacia Estados Unidos refugiada por la violencia y el conflicto, resulta que da luz. ¿Y este chico de dónde es? ¿De qué país es? ¿O de Afganistán o de Estados Unidos o es del Atlántico o le pertenece a la aerolínea? ¿De dónde es este chico? Y me hacía pensar en ese orden de ideas de dónde somos nosotros. Yo soy colombiano, hay personas de Venezuela, de Ecuador, de Cuba, de Estados Unidos. Aquí tenemos una razón de ser, ¿no? Y un lugar de donde vinimos, de donde nacimos. De allí tenemos costumbres, tenemos palabras, tenemos un tono de voz, tenemos una forma de pronunciar las palabras, incluso muchas palabras que usamos en un lugar y que a pesar de que hablamos el mismo idioma, no tienen el mismo significado. Entonces podría decirse que nuestra nacionalidad hace parte de lo que somos, incluso de lo que comemos, de cómo nos expresamos, de los pasos que damos, de los sueños que tenemos, de las expectativas que tenemos como ciudadanos de este mundo. Y pensaba también que hay cosas como la nacionalidad que se pueden cambiar. Si yo algún día quiero no ser más colombiano, puedo nacionalizarme en algún país y renunciar a mi nacionalidad y ser afgano o ser de otro país. Podemos hacerlo, podemos cambiarlo. Incluso muchas veces nos cambia el acento, nos cambia la forma en que pronunciamos la palabra. Pensamos distinto, usamos otras palabras que incluso nuestras familias en los países de los que somos ya no entienden, pero que nosotros comprendemos y que aprendimos en el lugar en el que estamos. Empezamos a hacer una especie de transformación, de conversión, porque el lugar en el que estamos, del lugar en que estamos empezamos a aprender cosas. Pero hay algo que no cambia para nosotros. Y es el sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Cuando nos hacemos cristianos, vayamos a Afganistán, estemos en un avión, vayamos en un barco, estemos en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, somos cristianos. Y eso no nos puede cambiar. ¿Podemos decir, ya no quiero ser más cristiano? Sí, se puede decir, es una decisión humana, pero somos cristianos hasta el final de los días. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Cuando nos mostramos como de nuestro país o incluso como no somos cristianos. Hay una definición que encontré que me gustó muchísimo, que se las voy a leer y dice, es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. El sentido de pertenencia supone que el ser humano, ojo con esto, desarrolle una actitud consciente respecto a otras personas en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. Cuando hablamos de desarrollo de una actitud consciente, quiere decir que lo estamos decidiendo. Quiere decir que estamos siendo conscientes y que estamos siendo partícipes, digamos, activos de ese sentido de pertenencia. Es decir, yo me quiero identificar con ser colombiano, por ejemplo. O me quiero y deseo identificarme con ser cristiano. Después dice, este sentido, el sentido de pertenencia, en este sentido, por otra parte, confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera pública. Cuando hablamos de conferir, hablamos de conceder, es decir, que nos permitimos tener una participación activa en ese lugar. Es decir, yo no voy a decir soy colombiano y no hago nada para ser colombiano. Entonces,
lo que nos acostumbramos a decir, por ejemplo, en los partidos de las elecciones nos ponemos la camiseta, ¿no? O, no sé, tenemos una bandera en casa, o hablamos de alguna forma, o en las redes sociales tenemos ser colombiano. Y lo mismo cuando somos cristianos. En nuestras redes sociales dice, sigo a Cristo, o Dios primero, en fin. También el hecho de ser conscientes y de tener una conducta activa hace que como cristianos llevemos ese sentimiento y ese deseo de ser cristiano a la práctica, de manera activa. Veamos qué dice la palabra. Levítico 11:45, lo voy a leer de la versión Reina Valera 60, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Fíjense acá, hay dos elementos muy importantes que nos hacen entender cómo Dios en este caso está dándonos sentido de pertenencia cuando Él se nombra y nos hace saber que Él es nuestro Dios. Cuando hablamos de pertenencia dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Entonces dice, yo voy a ser vuestro Dios. Nos hace saber que Él es, que nosotros somos de Él. Cuando habla del sentido, dice, seréis santos, porque yo soy santo. Ahí Dios le da un sentido a la vida, le da un sentido a la vida de las personas a las que les habla. Entonces dice, sentido de pertenencia, yo voy a hacer que tú seas santo porque yo soy tu Dios, y tú vas a ser santo porque yo soy santo. Si lo analizamos desde la perspectiva de la definición que les mencioné hace un momento, hablamos que desarrollar una actitud consciente, como lo plantea desde la perspectiva del versículo, es desarrollar una actitud consciente, es reconocer que Él es Jehová, saber que Él es Dios, porque Él nos lo está diciendo, pero también es saber que somos santos. Y ahí es donde empieza la conducta activa, ser santos. No es solo saberlo, sino llevarlo a la práctica. No es solo saber que somos cristianos, sino llevarlo a la práctica. No es solo saber que soy colombiano, sino registrarme como colombiano, tener la nacionalidad como colombiano. Eso hace que en toda nuestra vida tenga un sentido. Y más cuando hablamos de ser cristianos, un sentido de pertenencia, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Dios en este sentido le da identidad a ese pueblo hebreo a través de él. Dice, yo soy su Dios y ustedes van a ser santos por mí, porque yo soy santo. Les da la oportunidad, les da una bendición, les da un sentido que pertenece a él, pero no un sentido de pertenencia en que él es dueño, sino de que están juntos, de que hay una identidad del uno con el otro. Imagínense que aquí Dios les está diciendo que van a ser santos cuando están con él. Y eso a mí se me parece cuando hablamos del Evangelio de Salvación, pues, por el cual nacemos, nos sumergimos en el agua, tenemos una vida nueva y somos santos. ¿Gracias a qué? A que Dios es Dios. Juan 3, 5, 7 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En este versículo que ustedes ven en la pantalla dice, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Esto Jesucristo se lo responde a Nicodemo cuando le está diciendo que para tener una nueva vida tiene que nacer de nuevo, y Nicodemo le pregunta que cómo va a ser para volver al vientre de su madre, que eso tiene que ser así. Y Jesús le dice esto. Entonces, en esta perspectiva, cuando suceden estos nacimientos, entendemos que nacemos nuevos, que somos hechos nuevos. Nazcamos aquí en Buenos Aires, en Colombia o en cualquier lugar del mundo, somos hechos nuevos para la obra de Dios. Somos personas nuevas con un espíritu renovado, con nuestros pecados perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, por promesa del Señor. Y eso también implica que nosotros, como nuevos, recién nacidos, nos vinculamos a una iglesia, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo.
a ese cuerpo que necesita de cada una de sus partes, como decía la lectura que leyó Andrés, para poder estar completo. En este cuerpo de Cristo convivimos con Dios, somos parte de Él, es donde tenemos un corazón más sensible, es el lugar en donde quizás estamos en más conexión con Él. Dice la palabra que todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos y lo podemos ver, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Por parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Y no quiere decir justamente que yo soy dueño de alguien o que alguien es dueño mío. No, todo lo contrario. Sino que uno complementa al otro. Uno hace que el otro también sea útil. Si yo soy útil, puedo hacer que el otro sea útil. Yo no puedo hablar de mi cuerpo en este momento, gracias a Dios, tengo los 2 brazos, las 2 manos, las 2 piernas, pero yo no puedo ir al gimnasio y entrenar un solo dedo, porque voy a necesitar más cosas de mi brazo para que ese dedo se entrene. Yo no puedo ir a nadar si no puedo mover un brazo. Lo más posible es que se me dificulte más, y lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Todos acá, todos los que han pasado por ese lugar, todos los que han decidido, como decía nuestro hermano Gustavo, entregar su vida en totalidad a Dios, hacemos parte de ese cuerpo. Todos hacemos parte de este cuerpo, no se le olviden. Y cada uno debería ser consciente de que es así. Cada uno debería hacerse partícipe de esa oportunidad. Somos definitivamente el cuerpo de Cristo. Esta imagen es de una serie de dibujos animados que se llama Futurama. Y justamente es una serie del futuro en donde tienen muchas cabezas de personas, digamos, honorables o famosas o distinguidas de la historia del mundo, especialmente de Estados Unidos, y justamente se ven así, solo están sus cabezas. Pero ¿de qué sirve una cabeza sin un cuerpo? O viceversa, ¿de qué sirve un cuerpo sin una cabeza? Justamente todos estos personajes que aparecen en esa serie son solo cabezas y son decorativos. Entonces, claramente no va a tener mucho sentido, ¿no? Una cabeza sin cuerpo es nada. Y si lo pensamos desde nuestra realidad hoy, que no es un dibujito animado, ni es el futuro, sino en el hoy, una cabeza sin cuerpo no es vida. Si logramos entender esto, de alguna manera vamos a entender que en ese cuerpo de Cristo, al que todos pertenecemos, al que todos se nos da una oportunidad de pertenecer, porque no es una obligación, es una oportunidad para aprovechar, hay cosas que trabajar, hay cosas que hacer, hay formas de sentirlo, hay formas de acompañarlo. El cuerpo de Cristo necesita entrenarse, necesita cuidarse. Y ahí es donde empezamos a ver otras formas, ¿no? Porque no es solo el cuerpo de Cristo aquí reunido, sino cada miembro integrante de ese cuerpo, cómo se cuida, cómo se construye en relación a la fe. Romanos 14, del 7 al 8, dice: todos vivimos para el Señor, y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. ¡Qué bendición! Aquí sabemos que Dios nunca nos va a abandonar en la muerte o en la vida, está con nosotros. Y nosotros estamos con Él. No vamos a estar abandonados, nunca nos va a dejar. Aunque estemos vivos, vamos a pertenecer a Él. Gloria a Dios por eso, porque vamos a contar y vamos a recibir sus promesas. Y hay un solo camino, que es su Hijo Jesucristo. Y todo esto implica que aceptando a Jesucristo, que aceptando a Dios en nuestra vida, aceptemos todo lo que implica ser hijos de Dios. Aceptar que somos miembros de una iglesia, aceptar que tenemos hermanas y hermanos que quizás no nos caigan bien, o que sí. O también aceptar que hay cosas por hacer en la iglesia, aceptar que hay momentos para estar en la iglesia, que es necesario que aprovechemos. No se puede hablar de una total entrega a Dios
si no hablamos de la pertinencia y de la participación en la iglesia de Cristo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo hablamos de una entrega a Dios si no estamos aquí? ¿Cómo hablamos de una entrega a Dios si no compartimos con los hermanos? ¿Cómo hablamos de una entrega a Dios si no podemos ayudar a alguien y compartir algo de lo que Dios nos da o recibir algo de alguien que nos pueda ofrecer? Como iglesia, como hermanos. Ahora, esto habla del sentido de pertenencia. Pertenecemos al Señor, también con Dios y con todo lo que eso implica. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las dos características del sentido de pertenencia? Hablábamos de reconocer, desarrollar la actitud consciente. Perdón, ahí está. Bueno, ¿se puede perder el sentido de pertenencia? Analicemos dos aspectos. Reconocer la condición de ser cristianos como forma esencial de nuestra vida, miembros de un cuerpo del que participamos activamente y con quien tenemos un compromiso, hace parte de reconocer y de tener un sentido de pertenencia con el ser cristianos. Y no solo con ser cristianos, sino con ser cristianos en el lugar en el que estamos. Y además tener una conducta activa, que significa ser fieles, participar y comprometerse. ¿Pero se puede perder ese sentido de pertenencia? Sí. Justamente parte de nuestra condición como cristianos y como seres humanos, entender que Dios es nuestra esencia, y si algo en el camino nos hace pensar lo contrario, eso puede cambiar. Y ahí en ese momento es cuando debemos buscar a la iglesia. Cuando la duda aparece, es cuando buscamos a la iglesia, ese cuerpo de Cristo que está ahí fortalecido o fortaleciéndose para que cuando lleguen esos pensamientos, esos sentimientos, emociones, puedan ser sanados. Yo no pongo en duda el funcionamiento de mis pulmones cuando me da tos. No pongo en duda que mis ojos funcionan cuando me arden por el sol. Yo confío en que mis pulmones van a resistir la enfermedad. Confío en que mis ojos van a funcionar hasta el momento en que Dios lo permita. Van a funcionar. Y así mismo funciona el cuerpo de Cristo. Si una parte del cuerpo de Cristo, y hablo de un integrante del cuerpo de Cristo, tiene algún dolor, o es un dolor, tiene un problema, una situación que hace que afecte su comportamiento, su salud, su situación emocional, el cuerpo de Cristo está ahí para darle fortaleza. Si mis pulmones se enferman, entonces se activa mi sistema, se me olvidó la palabra, pero mi sistema inmune y actúa para que mis pulmones sanen. Mi corazón se esfuerza, mi cerebro se esfuerza, el resto de mi cuerpo se esfuerza para que mis pulmones sanen. Y así mismo debería pasar con el cuerpo de Cristo. Ser cristianos implica que al momento de recibir el Espíritu Santo, nos hacemos parte de este cuerpo y definitivamente necesitamos del cuerpo de Cristo. Hechos 17:28 dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Esto nos hace recordar la primera parte que vimos, en donde pertenecemos a Dios. Dios vive en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Y nosotros, cuando aceptamos entregar nuestra vida por completo, vivimos en Él y estamos en Él. Y hay un punto clave que quisiera resaltar aquí, y es que Dios está en la reunión de los santos, dice la palabra. Las veces que Jesús se apareció a los discípulos, en su gran mayoría, estaban reunidos. En algunos casos, como a Santiago o a María, se apareció estando ellos solos. Pero en la gran mayoría de los casos se apareció cuando estaban todos reunidos. Y eso debe tener un sentido, debe tener un significado. Y es que la iglesia no se construye sola. No es solo Pedro, no es solo Juan, no es solo Mateo, no es solo Lucas. No, son todos unidos, trabajando en un mismo sentir, en un mismo pensar, con un mismo propósito. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres.
Así que nuestros corazones como iglesia, como cuerpo de Cristo, están conectados en un mismo sentir. Y allí estará Él. Cuando nosotros dispongamos de corazón, de mente y con un completo compromiso, ahí estará Él. Amar a Dios implica compromiso con todo lo que Él significa, como les mencionaba anteriormente. Y cuando hablamos de Dios, siempre llegamos a este punto, y es hablar de amor. Pero de ese amor que es hacia Dios, que es distinto. De ese amor que es de Dios hacia nosotros. De ese amor que es incondicional, que siempre está presente, que a pesar de que nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida no nos damos cuenta, está ahí. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hablamos del amor de Dios, que ahí nos dice, el que me ama, para el que me ama estaré ahí. Para el que me ama estaré. Y retomando esa idea que mencionaba anteriormente, cuando nos entregamos por completo a Dios, nos entregamos por amor. Nadie nos obliga a entregarnos a Él, a dejar nuestra vida a Él. Nadie se nos obligó, es de manera voluntaria. Primero que todo, su palabra nos llama a ser obedientes y a respetarla, porque es nuestra guía. Es el camino que Él nos ha dejado, la guía para seguir ese camino que Él ha querido que recorramos. Implica eso, que tengamos un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de palabras, un cambio de las formas en que hacemos las cosas. Aceptamos todo eso para cambiar nuestra vida. También debemos aceptar que este lugar es nuestra iglesia y que Dios nos ha puesto para hacer algo. Que somos parte del cuerpo de Cristo y no parte de un cuerpo de Cristo que no se mueve, que está quieto, que no piensa, que no siente. Todo lo contrario, es un cuerpo vivo que busca crecer, que busca fortalecerse, que busca desarrollarse y que busca ser cada vez más grande, más amplio, llegar a más personas. Es un cuerpo de Cristo vivo, porque además cada uno de ustedes tiene vida. Está aquí vivo, gracias a Él. Y por eso es tan importante el sentido de pertenencia, el compromiso, pero asimismo la acción. Porque podemos sentirnos parte de la iglesia, podemos tener compromiso de la iglesia, pero para que eso sea real, necesitamos acción. Llevar eso a la práctica. Vuelvo a decir, yo no puedo decir, hoy soy ciudadano estadounidense. Me creo ciudadano estadounidense. Buenísimo. Y cuando voy a entrar a Estados Unidos me dicen, no, viejo, no eres ciudadano estadounidense. Para ser ciudadano estadounidense necesito hacer algo. Necesito dar un paso. Y no solo un paso, muchos más seguramente. Así que para poder ser cristiano y para ser miembro del cuerpo de Cristo, no puedo decir, no, es que yo solo soy cristiano. Sentido de pertenencia. Y me comprometo porque vengo todos los domingos. No. Somos cristianos todo el tiempo, no solo los domingos. Y no solo lo llevamos a la práctica los domingos, sino que lo podemos llevar a la práctica el resto de nuestra vida. Porque no es que tenemos una vida cristiana y una vida normal, somos cristianos. Tenemos una vida cristiana y esa es nuestra única vida. Eso es lo que somos. Porque aparte lo decidimos nosotros, voluntariamente decidimos ser cristianos. Decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Decidimos dar ese paso. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Definitivamente, como les venía diciendo, si yo no llevo a la práctica eso que Dios me ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, no sé qué, no tiene sentido. Pierde el sentido, es una cabeza sin cuerpo. ¿Cómo ser cristiano sin llevarlo a la práctica? ¿Cómo ser integrante y miembro de una iglesia sin llevarlo a la práctica? Sin participar activamente de la iglesia. La pregunta sería, en todo caso, ¿qué tan convencido
o convencida está cada uno de ser parte de un mismo cuerpo que requiere, necesita y espera que el otro esté para hacerse más fuerte? ¿Qué tan convencidos estamos de eso? ¿Qué tan convencidos estamos de llevarlo a la práctica? ¿O solo somos cristianos porque venimos los domingos o porque nos reunimos 1 o 2 días a la semana? ¿Estamos convencidos de que somos parte de ese cuerpo de Cristo? Si retomamos el sentido de pertenencia y lo traemos a nuestra congregación, ¿cuántos de nosotros está conectado de corazón con la idea y el plan de la iglesia de Caballito? ¿Cuántos de nosotros lleva esa vida cristiana al servicio y a mantener fuerte y activa la vida de la iglesia de Cristo de Caballito en Buenos Aires, Argentina? ¿Cuántos de nosotros, como integrantes de esta parte del cuerpo de Cristo, estamos activos? Yo soy integrante de la Iglesia de Cristo de Caballito. ¿Estoy acá presente o solo de paso? ¿Estoy acá para ayudar a que esta parte del cuerpo de Cristo crezca o solo vengo a recibir? ¿Ayudo, colaboro, sumo o solo consumo? Y vuelvo a hacerme esta pregunta. ¿Cómo hacemos para amar a Dios sin tener compromiso por lo que Él significa en toda su extensión? Amar a Dios también significa amar a la iglesia, a pesar de que a veces sea muy difícil. Me acuerdo de la parábola de los talentos, donde un señor decide darle a 3 de sus siervos unas monedas, a cada uno determinada cantidad, para que produzcan, porque él se va de viaje, y cuando vuelve, solo 2 de esos 3 siervos han hecho que ese dinero fructifique, produzca, genere ganancias. Justamente a esa persona, a ese siervo que no hizo que ese dinero que le había dejado, de menor cantidad, fructificara, le dijo: así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita, pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Este hombre, este siervo, había decidido esconder el dinero en la tierra porque le daba miedo gastarlo, de pronto perderlo, y no hizo nada con él. Y por eso su señor decide echarlo y castigarlo quitándole el dinero y dándoselo al que había producido más. Si nosotros lo trasladamos hoy a nuestra realidad, nosotros también somos parte de esos siervos. Nosotros tenemos una parte del cuerpo de Cristo que se llama Iglesia de Cristo de Caballito, porque no vamos a decir que este es solo el cuerpo de Cristo, no. Hay muchas congregaciones en Buenos Aires, hay muchas congregaciones en el mundo, y ese también es el cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de una pequeña parte de ese gran pueblo de Cristo, de ese gran cuerpo de Cristo. Justamente hoy nos corresponde ese pedacito de su iglesia. Se nos ha sido concedido la oportunidad de tener y de estar acá, en esta pequeña parte del cuerpo de Cristo. ¿Vamos a hacer que fructifique? ¿O vamos a escondernos y vamos a dejarlo ahí guardado? No. Queremos ser esos siervos activos que van a hacer que esa pequeña parte del cuerpo de Cristo que nos ha sido regalada crezca, mejore. Comprometerse con Dios es comprometerse con su obra. Amar a Dios es amar también esa pequeña fracción, esa obra que se hace aquí todos los días. Amar a Dios es estar aquí presente, porque aquí estamos, es la fracción que Él nos ha dado para que podamos fructificar. Quizás dudar de su iglesia es una manera de dudar de Dios. Es justamente dudar del cuerpo de Cristo. ¿Cuesta pensar en eso? Sí.
¿Suena duro? Sí, había dudado en decirlo. Pero la verdad es que Dios es todo y Dios somos todos. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Tenemos cosas buenas y cosas malas? Sí. Poner en duda el cuerpo de Cristo es peligroso, me parece a mí. Vuelvo a decir, yo no dudo de mis pulmones cuando me da tos. Espero que mi cuerpo entero funcione bien y que se comporte bien y se recupere. De hecho, quizás el dudar también de la fe y dudar de Dios hace que muchas sillas estén vacías, que ya no veamos muchas caras conocidas acá. Y ahí también debe actuar el cuerpo de Cristo, porque somos uno solo. Yo no voy a dejar que mi mano se vaya sola para un lado, la voy a necesitar, aparte, ¿cómo hago para desprenderme de ella? Y si mi mano se pone rebelde, ¿qué voy a hacer? Se va a ir sola y nunca nos vamos a poder separar. Necesito de mi mano, necesito de mis 5 dedos, necesito de las uñas, necesito de cada parte de mi cuerpo. Todos necesitamos de todos nosotros. Y de esa manera cuidarme a mí, Cristian Betancourt, es cuidar a la iglesia, es cuidar a la persona que está a mi lado, es cuidar a la persona que viene de visita. Si yo me cuido como cristiano y estoy activo y soy consciente de mi pertenencia a la iglesia de Cristo, puedo cuidar a toda la iglesia y pongo mi granito de arena para que esa iglesia esté bien. Y acá estamos, familia. Unos más cerca, otros más lejos, pero acá estamos. Recordando la importancia justamente de pertenecer al cuerpo de Cristo y de hacer que este cuerpo viva. Y además sobreviva a pesar de nosotros mismos. Porque es importante recordar la esencia de lo que somos. Jesucristo es la esencia de lo que somos. Jesucristo es lo que nos convoca aquí. Jesucristo es lo que hace que cada uno de ustedes tenga a Dios en sus corazones. Dios los bendiga y gracias por escuchar.